¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Siempre es un gusto estar acá con ustedes, aprendiendo cada día más. Iniciemos. Bueno, bienvenidos nuevamente a la clase de esta semana. El tema que vamos a ver es reglas de derivación. Bueno, las reglas de derivación son propiedades o son procedimientos matemáticos que se pueden realizar de una manera más rápida, de una manera más sencilla, sin hacer todos los procedimientos. Bueno, esto se encuentra en la página 162 y 163. Solo vamos a ver las básicas esta semana. Bueno, aquí tenemos un pequeño concepto de lo que son las reglas de derivación. Dice, al aplicar la definición de derivada se pueden deducir reglas generales que permiten calcular de forma más sencilla o más rápida la derivada de ciertas funciones. Recuérdense que ahorita vamos a recordar qué es una función constante, qué es una función lineal, una función potencia. ¿Sí? Entonces todo eso lo vamos a recordar el día de hoy. Bueno, a continuación, algunas reglas de derivación. Fíjense que yo aquí coloqué solo las que vamos a ver el día de hoy. Solamente son 4. Porque por el tiempo se nos hace corto, entonces no nos va a dar para poder ver las demás, pero estas 4 son suficientes. Entonces, si podrán notar, acá tenemos la número 1, que es f de x igual a k. K es una constante, puede ser cualquier valor, puede ser un número negativo, un número positivo, una fracción, una raíz, ¿verdad? Entonces, la derivada de esta función constante siempre va a ser 0. Y luego vamos a explicar el del por qué es 0. La número 2 tenemos que f de x es igual a mx. Tomar en cuenta de que m es la pendiente, porque esta es una función lineal, ¿verdad? M es la pendiente, también puede ser un número negativo, un número positivo, diferente de 1. ¿Sí? Entonces, la derivada solamente va a ser el valor de m. Por ejemplo, si yo aquí tengo 2x, su derivada va a ser 2. ¿Verdad? Solamente me queda el valor de m. La número 3 es la derivada de una función idéntica. ¿Qué significa idéntica? Que le estamos sacando f de x a la x. O sea que aquí tiene un 1 como coeficiente. Por lo tanto, al sacarle la derivada, únicamente nos da como resultado 1. Y esta última, que aquí nos vamos a quedar ahí bien entretenidos, porque esa sí es un poco extensa. La número 4, f de x es igual a x elevado a la n. ¿Sí? Entonces, acá esta es una función potencia porque ya aparece un exponente. La derivada entonces va a ser, como podrán notar, la n baja como coeficiente y multiplica la variable x. Y al exponente n se le resta 1. Bueno, entonces acá vamos a pasar ya con la definición, ¿verdad? Derivada de una función constante. Vamos a verla una por una. Y tenemos que f de x es igual a k. Pero tomar en cuenta otra cosa. F de x es igual a y. Entonces, f de x es igual a y. Por lo tanto, también la función constante la podemos encontrar de esta otra manera. Miren. Y es igual a k. Notar de que f de x es igual a y. Por lo tanto, no cambia, ¿verdad? Si encontramos f de x o si encontramos y, estamos encontrando el mismo valor. ¿Sí? Entonces, sus derivadas van a ser las siguientes. Cuando nos dan f de x, obviamente vamos a colocar f' de x y eso va a ser 0. Pero cuando nos den y, vamos a colocar y', que esa ya sería la derivada de y, igual a 0. Bueno, derivada de una función idéntica. Como les decía, sacarle la derivada a la variable x. Entonces ahí tenemos, miren, f de x es igual a x. Y y es igual a x, que es la misma función. Solo cambia el f de x y y. Y sus derivadas son f' de x es igual a 1 y y' es igual a 1. Y por último tenemos, ¿verdad? Las últimas dos, que sería derivada de una función lineal, y ahí aparece f de x igual a mx. Tomar en cuenta de que m es la pendiente de la recta. Este puede ser cualquier valor, negativo, positivo, fracción, etcétera. También la encontramos como y es igual a mx. Bueno,
A la hora de derivar, entonces, ya desaparece la variable x y solo nos queda el valor de m. Como les comentaba, si ahí colocamos, por ejemplo, 5x, la derivada solamente va a ser el número 5. Y así sucesivamente. Y aquí tenemos la derivada también de y, solamente va a ser el valor de m. Derivada de una función potencia. Acá es donde nos vamos a quedar entretenidos un buen tiempo. Tal vez una clase más. F de x es igual a x elevado a la n. Entonces también lo encontramos como y es igual a x elevado a la n. Resulta de que las derivadas son las siguientes. Miren, observen esto. La variable n baja como coeficiente. Entonces, si aquí fuera un 2, aquí multiplicaríamos la variable x por 2 y así sucesivamente. Y a el valor n le restamos menos 1. ¿Sí? Le restamos 1. Y cuando hablamos de y nos va a quedar la misma, ¿verdad? El valor n baja como coeficiente a multiplicar a x y a la variable n le restamos 1. ¿Ya? Entonces ahí estaríamos con las primeras propiedades que vamos a ver y esta sería nuestra teoría. Ahorita entonces vamos a pasar a nuestra sección de ejemplos para poder entender cada una de estas propiedades de una manera eficaz. Bueno, ya estamos acá entonces en nuestra sección de ejemplos. Vamos a realizar algunos, empezando desde la derivada de una función constante hasta la derivada de una función potencia. Bueno, entonces, propiedad número 1 o regla número 1, derivada de una constante. Entonces, la función ya la sabemos que va a ser f de x es igual a k, donde k es un valor constante. Puede ser un número positivo, un número negativo, etcétera, fracción, raíz, ¿verdad? Bueno, pero dice que la derivada es igual a 0. Pero ¿por qué es igual a 0? Entonces ahorita vamos a ver ese por qué. Si nosotros recordamos algo de la derivada, donde tenemos el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x y todo esto dividido h. Si nosotros recordamos esa ecuación, ¿verdad? Para determinar la derivada de una función utilizando la definición, podemos verificar con esta ecuación si el resultado de la derivada es realmente 0. Entonces, si se recuerdan, nosotros le agregamos la variable h a la variable x. Pero ¿qué sucede acá cuando no tenemos la variable x? Únicamente, ¿verdad? Tomamos el límite cuando h tiende a 0 de la función f de x, pero f de x acá no lo podemos agarrar porque no le podemos agregar el valor de h a x porque la x no aparece. Por lo tanto, solo me queda la variable k menos el valor f de x. Y el valor de f de x sí es k. Y todo esto dividido h. Entonces, límite cuando h tiende a 0 va a ser acá esta resta, ¿verdad? Constante menos constante va a ser 0 dividido h. Entonces, esto 0 dividido 8 va a ser 0. Entonces, la derivada de una función constante es 0. Entonces, acá ya sabemos de que aplicando la definición sí nos da el resultado. Entonces, sí es cierta nuestra regla de derivación. Entonces, vamos a pasar a los ejemplos, ¿verdad? Inciso A, entonces, si nosotros le sacamos la derivada a f de x igual a menos 9x, solamente menos 9, porque es una función constante. ¿Cuál sería la derivada entonces? F' de x igual a 0. Y ahí lo tenemos, miren. Así de sencillo, así de fácil, así de rápido. Vamos con un inciso B. F de x igual a raíz cúbica de 5. ¿Cuál sería su derivada? Ajá, f' de x igual a 0. Y ahí lo tenemos, miren. Si hacemos otro ejemplo, un ejemplo C. F de x igual a 10. La derivada sería f' de x
Igual a 0. Exactamente. Hagamos un ejemplo de. ¿Qué pasa si nos dan y es igual a menos 8? ¿Cuál sería la derivada? Y' 0, ¿no? es igual a 0. Y' igual a 0, muy bien. Ahí estamos, ¿bien? Eso para que nos vayamos ahí familiarizando con la diferente simbología de la derivada. Regla número 2. Derivada de una función idéntica. Entonces la derivada de una función idéntica tenemos f de x igual a x. Entonces la regla dice de que f' de x va a ser igual a 1. Entonces vamos ahorita a verificar si eso es cierto. ¿Sí? Tomando la definición. Entonces, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Acá como si aparece la variable x si le agregamos la h. Entonces acá sería x más h menos f de x. Y f de x solamente es la variable x. Y todo esto dividido h. Límite entonces nos quedaría h tiende a 0. Acá si se dan cuenta este paréntesis no afecta nada. Por lo tanto puedo eliminar esta x con esta x. Entonces elimino esta x con esta x porque son dos iguales y tienen signo diferente. Entonces solamente nos queda h. Dividido h. Y h dentro de h me da 1. Entonces la derivada de una función idéntica sí es 1. Entonces es cierta nuestra propiedad. ¿Sí? Bueno. Vamos entonces a hacer los respectivos ejemplos. Acá solamente vamos a tener dos ejemplos porque ya no podemos colocar más. F' de x va a ser igual a x y aquí y igual a x. Las derivadas respectivamente solamente son f' de x igual a 1, que es la que ya teníamos, y y igual a x sería y' igual a 1. Nada más. Según una función idéntica solamente tenemos dos ejemplos, porque no pueden, la variable x no cambia, solamente es x, entonces serían esas dos formas. Entonces ahí estaríamos con la propiedad número 2 o la regla número 2 de las reglas de derivación. Regla número 3, derivada de una función lineal. Entonces la función lineal que nos dan es f de x igual a mx. Recordando de que m es la pendiente de la función. Entonces la derivada es la siguiente. F' de x igual a m. Nada más, miren. Solamente eso. Entonces, ¿cómo saber si en realidad es el valor de m? Utilizando la definición. Entonces, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Entonces aquí colocamos m por a la variable x le agregamos h menos f de x y f de x y es mx. Y todo esto dividido h. Ahora multiplicamos, de verdad, límite cuando h tiende a 0 de m por x, mx, más por más m por h, mh, menos mx. Y todo esto dividido h. Entonces, ¿cómo nos queda nuestro límite cuando h tiende a 0? Como tenemos acá dos variables exactamente iguales, con signos diferentes, se anulan. Entonces nos queda solo mh dividido h. Y notar de que podemos simplificar la variable h. Solamente nos queda el valor de m. Por lo tanto, ¿verdad? La derivada de una función lineal es m. Miren, ya lo tenemos acá. Entonces, si cumple la propiedad. Entonces, los ejemplos serían los siguientes. Si yo tengo entonces f de x igual a 4x, ¿cuál sería la derivada? F' de x es igual a 4. Correcto, muy bien. Y ahí lo tenemos, miren, así de sencillo. Así de fácil. Un ejemplo B. Si yo tengo f de x igual a menos 10x. Y la f' de x es igual a menos 10. Correcto, f' de x
igual a menos 10. Y ahí lo tenemos. Otro ejemplo C, utilizando la variable y, nos quedaría de la siguiente manera. Y es igual a menos 22x. Y' es igual a menos 22. Correcto, y' es igual a menos 22. Miren, así de fácil. Así de sencillo. Y si por ejemplo tenemos este otro. Y igual a 1/3 de x. Y' Y es igual a prima, 1/3, ¿no? Correcto. Y ahí lo tenemos. Miren, esta sería la propiedad número 3, derivada de una función lineal. Propiedad número 4, derivada de una función potencia. Entonces vamos a tener una función potencia que sería x elevado a la n. Entonces, acá la propiedad dice que es f' de x igual a n por x elevado a la n menos 1. Entonces, esa es la propiedad. Entonces, vamos a resolver primero un ejemplo y luego vamos a hacer la definición y van a ver que no es tan difícil. Entonces, ejemplo A. Entonces, acá tenemos f' de x, perdón, f de x es igual a x elevado a la 2. Entonces, f' de x va a ser igual a, este 2 va a bajar como coeficiente y va a multiplicar a la x. Entonces, quedaría 2 por x elevado a la 2. Pero a este 2 se le va a restar 1, ¿verdad? Restamos 1 al 2 y ahí estaría con nuestro resultado. F' de x entonces va a ser igual a 2 por x, es 2x. Y 2 menos 1 es 1, ¿verdad? Elevado a la 1, pero no se coloca, por lo tanto, la derivada es 2x. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a realizar la definición y van a ver que al final nos va a quedar el valor 2x. Entonces, límite cuando h tiende a 0 de la función f de x más h. Entonces aquí sería x más h elevado al cuadrado. Menos f de x, que es x a la 2, ¿verdad? Que es la función que nos dieron. Bueno, y todo esto dividido h. Si resolvemos el producto, nos queda el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo, xh, más el segundo al cuadrado, menos x cuadrado. Y todo esto dividido h. Entonces simplificamos, ¿verdad?, los valores que se repiten con signos diferentes. Y nos queda únicamente límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h cuadrado. Todo esto dividido h. Entonces, ¿qué aplicamos acá? El caso de factorización, factor común. ¿Sí? Entonces nos quedaría límite cuando h tiende a 0 de, el común de esto solamente sería h, abro paréntesis, divido 2x, h dividido h, eso no me queda 2x. Más h cuadrado dividido h, solo me va a quedar h, y dividido h. Simplificamos las h's, y solo nos queda 2x más h. Pero h es 0, ¿verdad? Entonces solamente nos queda 2x. Entonces, la derivada de la función x al cuadrado es 2x. Es lo mismo que nosotros tenemos acá. Ya, solo que ya no vamos a hacer todo este procedimiento, sino que ahora aplicamos la regla. ¿Ya? Bueno. Un ejemplo B. Aquí lo vamos a hacer. Un ejemplo B. Si tenemos y es igual a x a la 5, ¿cómo nos quedaría la derivada? Hagamos los mismos procedimientos y en los demás ejemplos colocamos los resultados nada más. Profe, entonces sería 5 por x a la... Correcto, 5 por x elevado a la 5 y al 5 le Menos uno. restamos 1. Muy bien. Entonces nos quedaría y' es igual a 5 por x, 5x, 4 menos 1, perdón, 5 menos 1, 4. Entonces ahí ya tenemos, miren, la derivada. Vamos con otro inciso C. El inciso C, vean, si tenemos
f de x igual a 4x a la 3. Observen eso, miren, ya no tengo acá un número 1, como lo tengo acá. Acá yo tengo un número diferente de 1, que sería en este caso 4. ¿Cómo nos quedaría la derivada? Quedaría 12x Ajá. elevado a la... ¿qué? Ahí se multiplicaría el 3. No, 3 menos Casi. 1, ¿va? 3 menos 1. Entonces acá, ¿verdad? Entonces, Multiplicamos y le restamos 1. Entonces nos quedaría 4 por 3, 12. X, 3 menos 1, eso me da 2. Y ahí ya tenemos, miren, la derivada. Sin hacer todo este procedimiento. Hagamos otro para que se nos quede. Y es igual a, vean, observen este. 2x menos 4. Elevado a la menos 4. ¿Qué queda sucede? como y' es igual a menos 8x Menos 8, muy bien. elevado a la menos 5. Correcto. Pero aplicando la propiedad de las, ¿cómo se llama esta? De los exponentes, se Ajá. invierte la x. Y Ajá, entonces quedaría nos como quedaría. menos 8 dividido x a la quinta. Correcto. Y ahí estamos donde empezamos a aplicar las propiedades de la potencia. ¿Ya? Entonces, tomar en cuenta aquí lo que realizamos. Menos por más, me dio menos. 4 por 2, 8. Menos 4, menos 1, eso me da menos 5. Tomar en cuenta de que se aplican las leyes de exponentes siempre, ¿verdad? Perdón, las leyes de signos. Las leyes de signos se deben aplicar siempre. Ejemplo E. Entonces acá tenemos f de x igual a menos 5x a la menos 8. Ahí es f' de x es igual a menos, ahí es 40. Ajá, menos por menos más, 40. X. 40x a la menos 9. Correcto, porque se le resta 1 a menos 8 menos 1 menos 9. ¿Verdad? Y aplicando la regla, el 40 se queda en la parte de arriba, pero como este está negativo pasa a la parte de abajo. Sí. Lo dividen, o sea, lo dividen. Exacto, sí. Y eso únicamente se hace cuando nos queda negativo el exponente. Hasta ahí quedaríamos con el tema del día de hoy. Siempre es un gusto estar acá con ustedes.